Estimados participantes, muy buenas tardes. Bueno, quien les saluda su profesora María Valeria Moramato y en esta oportunidad pues tengo el enorme placer de ser su facilitadora en la materia del derecho del trabajo u otra denominación también como la conocemos, legislación laboral, derecho de los trabajadores, en fin. De verdad, pues bueno, les reitero mi más cordial bienvenida, deseándoles y augurándoles el mayor de los éxitos a nivel académico y profesional. De primera mano quiero reiterarles y también recordarles que ya el plan de evaluación se encuentra disponible en la plataforma. Bien, ya esta semana, pues bueno, nos encontramos en la semana de evaluación de esa primera actividad y bueno, de verdad que los invito a revisar el material, a revisar la actividad. Si tienen alguna duda con relación a la presentación o al desarrollo de esta actividad evaluativa correspondiente al módulo uno, por favor me escriben por la plataforma que voy a estar pendiente de ello, ¿sí? De segunda mano también les quiero decir o les quiero pedir, recomendar que lean toda la información que se les fue suministrada en el foro, ¿ok? En el foro de novedades de información con relación a cómo nosotros vamos a ir avanzando y cómo vamos a desarrollar la materia en esta oportunidad. Quiero de verdad destacar y recordarles, como lo hago todos los trimestres, que el compromiso realmente de iniciar por esta senda académica, pues lo tomaron ustedes y del mismo modo ustedes son quienes deben honrarlo como tal. De verdad que les invito a que estén pendientes de las actividades, a que estén pendientes del correo electrónico, estén pendientes de la plataforma, porque no, de verdad que considero inapropiado que ya, vamos a decir, a estas alturas de la carrera, todavía se sigan presentando, vamos a decir, como excusas, por decirlo de algún modo, que ustedes no se enteraron de la actividad porque se les olvidó revisar la plataforma, porque no tuvieron tiempo, porque no se acordaron, tuvieron mucho trabajo. En fin, ninguno de nosotros está exento, ¿sí? De tener de cualquier problema, de cualquier inconveniente, ¿sí? Pero siempre, como les digo, que debe prevalecer la responsabilidad, porque si ustedes em, son, vamos a decir, partícipes o son sujetos de algún inconveniente, ustedes muy bien lo pueden notificar y nosotros con tiempo, pues bueno, tomamos las medidas al respecto. Pero de verdad lo que no podemos seguir, vamos a decir, manejando, no se puede seguir presentando es que al final del trimestre, cuando ya se hayan entregado las notas a la coordinación, cuando ya hemos culminado el periodo académico, es que los participantes, los alumnos, se acuerden que tienen que revisar sus notas. Si tienen alguna duda, cualquier inquietud, deben manifestarla inmediatamente al docente. Entonces hacen su aparición es al final del periodo académico. Entonces, muchachos, quería hacer este paréntesis porque se está presentando muy a menudo esta situación. Y como les digo, ustedes son los partícipes de ese compromiso y de esa responsabilidad que ustedes asumieron al inicio, ¿ok? De este periodo académico. Muy bien, ahora entrando en materia, vamos a dar desarrollo, una breve explicación de algunos temas correspondientes al primer módulo y aquí nosotros nos vamos a dirigir o vamos a considerar aquellos aspectos generales del derecho laboral. En fin, ¿qué nos dice esa conceptualización, esa definición del derecho laboral? Esta nos indica que el derecho laboral se refiere a una rama del derecho que se encarga de regular todas aquellas relaciones entre esos sujetos partícipes de esta relación laboral, que son los empleadores y los empleados o trabajadores, ¿ok? ¿Cuál es su ciencia? ¿Cuál es su objetivo principal? Justamente es establecer un conjunto de normas jurídicas, un marco legal que se encargue de garantizar la protección de todos y cada uno de los derechos laborales. Asimismo, como unas condiciones de trabajo idóneas, condiciones de trabajo que sean justas y también garantizar la resolución adecuada de cualquier tipo de conflicto laboral que se pueda presentar durante el desarrollo de esa relación laboral. Ahora bien, se dice si el derecho laboral es una rama del derecho público o es una rama del derecho privado. Em, Nosotros podemos decir aquí que el derecho laboral es una rama jurídica de naturaleza mixta. ¿Por qué podemos decir eso? En razón de que esta va a combinar o combina elementos tanto del derecho público como del derecho privado.
Entonces, ahondemos un poquito en eso. Cuando hablamos de que abarca, vamos a decir, elementos del derecho público, de primera mano podemos nombrar que se cuenta con la intervención del Estado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el Estado es el ente o el Estado es el garante, es el encargado de establecer ese conjunto de normas imperativas. Cuando nosotros hablamos de normas imperativas, bien sabemos que son de cumplimiento obligatorio, ¿ok? Para todos y cada uno de los ciudadanos, ¿ok? Y este conjunto de normas se encargan de proteger al trabajador en sus condiciones mínimas, como es el salario mínimo, ¿ok? Como es establecer las jornadas de trabajo, la afiliación a la seguridad social, entre otras, ¿sí? Y de segunda mano, tenemos también que el Estado, vamos a decir, también como elemento dentro de esta rama del derecho público, estas normas que emana también son de carácter o de orden público laboral. ¿Por qué? Es decir, estas normas laborales no pueden ser modificadas por acuerdos, vamos a decir, bajo la mesa o por acuerdos internos entre el empleador y el trabajador o el conjunto de trabajadores. Vuelvo y repito, en la intervención del Estado tenemos normas, ¿ok? Que son de carácter imperativas y del mismo modo estas normas son de carácter público, ¿ok? Estas no pueden ser modificadas a libre demanda ni por el empleador ni por el trabajador. Del mismo modo, el Estado también ejerce funciones de control de acuerdo a sus diferentes órganos, ¿sí? Que son estas instituciones de carácter público que se van a encargar de supervisar el cumplimiento de todas y cada una de las leyes laborales del marco jurídico en este caso. Ahora bien, cuando hablamos que es una rama también del derecho privado, primero, el primer elemento que podemos considerar como derecho privado, el derecho laboral, es el origen contractual que genera esta relación, ¿ok? La relación laboral va a nacer de un contrato individual o de un contrato colectivo entre un trabajador y de un empleador. Aquí, pues bueno, lo que prevalece es esa autonomía de la voluntad de las partes que están inmersas en esta relación laboral. Segundo, pues bueno, que el trabajador o en este tipo de relación laboral también se puede, vamos a decir, acudir a vías judiciales de carácter civil. ¿Por qué? Porque con los conflictos laborales individuales también puede resolverse vamos a decir, en los tribunales sociales, en tribunales civiles y no solo ante entes administrativos. Se pueden llegar a acuerdos, vamos a decir, acuerdos mutuos entre las partes, pero que no vayan en contra de esas normas, ¿ok? De esas normas de carácter público de las que hablamos hace un momento. Ahora bien, ya definiendo lo que es el derecho laboral, estableciendo que es un derecho que se puede decir que es que se considera una rama jurídica mixta, ¿ok? Porque contiene elementos tanto del derecho público como del derecho privado. En esta relación laboral, nosotros también vamos a contar con una serie de elementos que sin ellos es imposible que se dé una relación laboral. El primer elemento que tenemos es la prestación personal del servicio. Esto quiere decir que el trabajador va a prestar sus servicios, va a realizar su trabajo, sus actividades, ¿ok? En nombre propio, las va a hacer él mismo, ¿ok? Yo no puedo contratar a alguien para que haga un trabajo en mi nombre, ¿bien? Entonces, la relación laboral, el primer elemento es la prestación personal individual del servicio. El segundo elemento tenemos la subordinación. Si no hay subordinación, no estamos en presencia de una relación de carácter laboral. Es esa subordinación que se da entre el patrono o el empleador, entre su trabajador, ¿ok? En que el trabajador se compromete a prestar el servicio para el cual fue contratado durante las horas o durante las condiciones que se establecieron para ello. ¿Sí? Y como tercer elemento tenemos la remuneración, que la remuneración es la razón de ser de toda relación de carácter laboral. La remuneración, pues bueno, es esa contraprestación dineraria que otorga el empleador al trabajador en ocasión de la prestación de sus servicios o en ocasión del desarrollo de sus actividades. Seguimos entonces. Las fuentes del derecho del trabajo.
Bueno, nosotros hablamos de las fuentes del derecho del trabajo. De primera mano tenemos que mencionar lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí de verdad les recomiendo que acudan a la Constitución y que acudan a la ley para que puedan evidentemente verificar y, y vamos a decir validar lo que nosotros vamos a desarrollar acá, ¿sí? Tenemos entonces entre el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aquí se encarga de recoger todo lo relacionado a lo que es el derecho al trabajo de cualquier ciudadano en el territorio del país. Tenemos el artículo 88, aquí nos señala o regula lo que es la igualdad de género en el ejercicio del derecho del trabajo. Esto quiere decir que no puede haber discriminación vamos a decir, por carácter de género, perdón, en ocasión en el derecho al trabajo en el país. El artículo 89 regula o se encarga de normar la protección que va a brindar el Estado, ¿ok? Así, a los trabajadores tanto en condiciones materiales, en condiciones morales y también con todo ese conjunto de elementos intelectuales de los trabajadores. Del mismo modo, aquí se promueve el modelo social de derecho como modelo de las relaciones laborales. Eso también nosotros va de la mano con lo que nos indica el artículo número 1 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras. De segunda mano, acuérdense de nuestra pirámide, ¿ok? Tenemos los tratados internacionales que se refiere a ese conjunto de convenios, ¿ok? Esos tratados que han sido firmados o convenidos por el Estado venezolano. En el ámbito laboral es importante que nosotros resaltemos o que nombremos, ¿ok? Los acuerdos que han sido firmados, que han sido también convenidos por Venezuela con la Organización Internacional del Trabajo, así como en la aplicación de carácter subsidiario, ¿ok? De los derechos fundamentales que estos se encuentran compilados o recogidos en varias cartas de derechos, como tenemos evidentemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, tenemos las leyes y los reglamentos. De primera mano tenemos entonces, las leyes y los reglamentos son ese conjunto de normas de carácter jurídico que, como lo mencioné hace un momento, se van a encargar de regular y de regir todo lo relacionado a las relaciones de carácter laboral. Destacan entre ellos la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras como normativa central. Bien. Y además tenemos un conjunto de leyes orgánicas que tenemos la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la LOPSIMAT, que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Y entre los reglamentos que nosotros podemos citar, que podemos considerar como fuente del trabajo, tenemos el reglamento parcial de la Ley Orgánica del Trabajo y el reglamento parcial de la LOPSIMAT. Entonces, bueno, esto es un breve repaso de lo que son las fuentes del derecho, en este caso aplicadas al derecho del trabajo. Como les digo, muchachos, es muy importante aquí en lo que va a ser la evaluación de la actividad número 1, que consideren que tengan en cuenta lo que son las fuentes del derecho del trabajo y los principios de carácter constitucional del derecho del trabajo. Bien. Seguimos con las fuentes del derecho laboral. Tenemos lo que son las costumbres y las prácticas laborales. Las costumbres y las prácticas, vamos a decir que se puede considerar como una fuente secundaria o como una fuente secundaria. Bien, la costumbre también puede influir de qué manera en la interpretación de ciertas normativas laborales. Esto quiere decir la interpretación de ciertos artículos, la interpretación de ciertas leyes. En algunos casos, las prácticas laborales también, vamos a decir, que se encuentran ligadas a alguna industria determinada o que se encuentran ligadas en algún contexto específico, también pueden ser reconocidas como una fuente. Recuerden, la costumbre es una fuente secundaria complementaria, ¿ok? De lo que serían los derechos y deberes laborales. Seguimos con la jurisprudencia como fuente del derecho laboral. La jurisprudencia, recuerden, muchachos, que se refiere a ese conjunto de decisiones que son emanadas, ¿ok? Por los tribunales, en este caso, por los tribunales laborales y la Sala de Casación Social del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ok?
Entonces, este conjunto de decisiones constituyen una fuente de carácter relevante en el derecho laboral. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia puede interpretar las normas, puede interpretar ese conjunto de disposiciones legales, establecer precedentes ante cualquier, vamos a decir, situación o contexto que se presente, ¿ok? En un ámbito laboral y evidentemente nos ayuda muchas veces a aclarar asuntos legales específicos relacionados con un ambiente laboral. Vamos a decir, asuntos legales que se pueden desarrollar en el contexto de esa relación laboral. Finalmente tenemos la doctrina laboral, que la doctrina se refiere pues a ese conjunto de estudios, de opiniones y de análisis, ¿ok? Desarrolladas por expertos en un tema, en este caso desarrollados por expertos en el derecho laboral. Esta también puede ser considerada una fuente secundaria, una fuente auxiliar o complementaria. Bien, los académicos o estudiosos también contribuyen, ¿ok?, al derecho con interpretaciones, con explicaciones, con estudios y con aportes que van a ayudar a enriquecer la comprensión de este derecho, la comprensión de esta rama del derecho. Tenemos entonces las características del derecho laboral. Nosotros hablamos de las características, bueno, vamos a hablar de aquellos elementos que se encargan como de dar forma o de identificar, ¿ok?, a esta rama del derecho. Tenemos de primera mano que el derecho laboral se considera un derecho de carácter dinámico. ¿Por qué? Porque este derecho se encuentra en una constante evolución de acuerdo a los diferentes contextos en que se desarrollan los diferentes procesos de carácter social, de carácter económico que se vive y se desarrolla en cada país. ¿Sí? Tenemos como segunda característica que es de carácter expansivo. ¿Por qué? Porque a medida de los años, a medida del tiempo, él se ha ido, vamos a decir, desarrollando y, vamos a decir, ha expandido ese conjunto de normas, bien, que se encargan justamente de regular lo que son las relaciones laborales. Eso quiere decir, el derecho nació con, vamos a decir, con competencias muy bajas, ¿ok? Que estas se fueron, vamos a decir, se fueron actualizando, fueron creciendo, fueron abarcando diferentes situaciones a lo largo del tiempo. Es de carácter social, dado que evidentemente representa intereses de la sociedad, la masa de la sociedad más grande, pues bueno, que es la masa trabajadora. Tenemos que es de carácter específico, ¿por qué? Porque trata sobre deberes y derechos, pero va enfocado únicamente a lo que son las relaciones laborales, ¿sí? Y tenemos también que es un derecho de carácter autónomo porque forma parte del derecho positivo, pero él cuenta con un marco jurídico propio. Bien, sigamos con este punto de verdad que es bastante importante y quiero que lo tomen en cuenta. Este punto es muy importante para el desarrollo de este módulo como para que podamos entender los siguientes módulos de esta cátedra. Bien, entonces tenemos que los principios constitucionales del derecho laboral en este caso se refieren a ese conjunto de postulados que se encargan de inspirar y del mismo modo definir el sentido de ese conjunto de normas jurídicas de carácter laboral. ¿Con qué finalidad? Pues bueno, se va a encargar de fijar criterios únicos y diferentes al derecho laboral que se encarguen como de distinguirlos o diferenciarlos de otras ramas del derecho o de otras disciplinas jurídicas. ¿Sí? Entonces, de primera mano, nosotros tenemos, vamos a hablar de lo que es el principio de intangibilidad y de progresividad, que nosotros lo encontramos normado en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del mismo modo en el artículo 18, numeral 2 de la LOT. ¿A qué se refiere el principio de intangibilidad y progresividad? Simplemente se encarga de definir o de fijar, ok, que las normas laborales, ese conjunto jurídico laboral, o las condiciones del mismo modo no pueden sufrir desmejoras y por el contrario siempre van a tender a un progresivo y positivo desarrollo. Bien, principio de intangibilidad y progresividad, las condiciones y las normas laborales no pueden ir en detrimento, por el contrario, pues siempre van a ir a un desarrollo de carácter positivo. Tenemos entonces el principio de irrenunciabilidad a los derechos laborales, que lo encontramos en el 89, numeral 2 de la Constitución, en el artículo 19
de la Ley Orgánica del Trabajo. El artículo 19 de la LOT me indica que en ningún caso serán renunciables los derechos contenidos, ¿ok? En las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y las trabajadoras, ¿ok? Entonces, en consecuencia, no será estimada como una transacción eh, donde se pueda renunciar a los derechos de carácter laboral. El principio de favor lo encontramos en el artículo 89, numeral 3 de la Constitución y en el 18, numeral 5, ¿ok? Este principio de favor se refiere a que ante cualquier duda, ¿ok? En la interpretación de una norma, pues siempre nosotros vamos a tomar en cuenta, vamos a considerar aquella norma o vamos a aplicar aquella norma que favorezca más al trabajador. Tenemos el principio de igualdad, que lo encontramos en el artículo 89, numeral 5 de la Constitución y en los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica del Trabajo. Aquí, ¿qué nos dice? Que bueno, que todas las personas o que el Estado va a garantizar la igualdad al acceso a las oportunidades de trabajo, ¿ok? A cualquier ciudadano sin distingo, ¿ok? Vamos a decir, de elementos como su sexo. Y seguidamente en el artículo 21 tenemos que no va a haber discriminación, vamos a decir, laboral, ¿ok? De acuerdo, que se prohíbe toda discriminación, exclusión, preferencia, restricción en el acceso, ¿ok? Y las condiciones de trabajo que éstas sean basadas por razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones, orientación sexual, entre otras, ¿sí? El principio de continuidad lo encontramos nosotros normados en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Y qué nos dice este principio? Que toda relación laboral que no tenga, vamos a decir, un contrato o que no tengan condiciones para ser consideradas una relación a corto tiempo o una relación a tiempo determinado, todas las relaciones laborales van a ser consideradas siempre a tiempo indeterminado. Se presume que las relaciones de trabajo siempre van a ser a tiempo indeterminado, pues bueno, salvo las excepciones que también están previstas en la misma ley. Tenemos el principio de justicia social, que va de la mano con el artículo número 1 de la Ley Orgánica del Trabajo, que nos dice, ¿ok? Que la ley tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿ok? Creadores de riqueza socialmente productiva y del mismo modo estos son los sujetos protagónicos de los procesos tanto de educación y del trabajo. Aquí del mismo modo se van a regular las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del proceso de la producción de bienes y servicios, protegiendo siempre el interés supremo del trabajo como proceso liberador indispensable para materializar los derechos del conjunto de trabajadores. Y tenemos lo que es el derecho de la primacía de la realidad, ¿ok? Sobre formas o apariencias. Aquí los hechos concretos siempre van a prevalecer sobre lo pactado o sobre cualquier acuerdo, ¿ok? Que se haga entre las partes involucradas en la relación laboral. La realidad de la relación laboral va a definir los derechos, ¿sí? No lo que diga un contrato. Entonces, recuerden, la realidad de la relación laboral lo define la norma, lo define ese conjunto de normas jurídicas, lo define el ordenamiento jurídico, no lo va a definir lo que se firme un contrato, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, tengan en cuenta estos principios, ¿ok? La importancia de estos principios porque em, ya sabemos que son normas de carácter público que no pueden ser ignoradas y ni pueden, vamos a decir, ser desplazadas por ningún otro acuerdo de carácter privado. También, vamos a decir, estas cláusulas o estas normas, estos principios van a actuar como una llave interpretativa. ¿Por qué? Porque van a guiar a los jueces, van a guiar a autoridades administrativas en casos que no se encuentren previstos en la ley y del mismo modo reflejan lo que es ese carácter social y humano del derecho laboral, más allá, pues bueno, de cualquier contravención económica. Seguimos. Ahora bien, ya que no.
pudimos definir o conceptualizar lo que es el derecho del trabajo, sus características, los principios constitucionales del derecho laboral, vamos a desarrollar, si nos da el tiempo, yo creo que sí, lo que son los contratos de trabajo. El contrato laboral, el contrato de trabajo, nosotros lo encontramos, bien, normado en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 55 que nos dice o que nos define. El artículo 55 nos dice que el contrato de trabajo es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social del trabajo bajo dependencia. Bien, a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la ley y de la República Bolivariana de Venezuela. En fin, para concluir, el contrato de trabajo es ese acuerdo verbal, pues ese acuerdo escrito que se da entre las partes involucradas en la relación laboral, que son el empleador y el trabajador. Y aquí en este contrato se van a fijar las condiciones bajo las cuales el trabajador se compromete a prestar sus servicios a favor de un empleador y evidentemente es establecida lo que va a ser esa remuneración, esa contraprestación económica. Y aquí el empleador evidentemente se compromete a proporcionar el trabajo, las condiciones laborales aptas e idóneas, y el trabajador se compromete pues efectivamente a realizar su trabajo y a cumplir con sus deberes. Bien, en el contrato de trabajo, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una serie de elementos que lo constituyen. De primera mano tenemos que para que este contrato sea válido, tiene que haber un consentimiento libre y voluntario de las partes. Si alguna de las partes fue coaccionada, fue obligada, ¿ok? Para celebrar ese contrato se considera inmediatamente un contrato nulo, un contrato no válido. Como segundo elemento tenemos la subordinación del trabajador al empleador, que ese era uno de los elementos de la relación laboral de los que hablamos al inicio de la clase. Tiene que estar presente el elemento de la subordinación del trabajador a su empleador. De segundo tenemos la prestación personal de los servicios por parte del trabajador. El trabajador no puede hacer funciones o prestar sus servicios en nombre de otro. Y finalmente tenemos el pago, el salario, esa remuneración, esa contraprestación económica que da el empleador al trabajador en ocasión a la prestación de sus servicios. Bien, tenemos entonces, ¿qué contratos nosotros podemos encontrar en la ley, en la normativa vigente venezolana? Nosotros podemos clasificarlos en dos ramas súper sencillas. Podemos tener contratos de acuerdo a las personas involucradas, de acuerdo a los sujetos involucrados, o podemos tener contratos según la duración del mismo. Como lo tenemos aquí en el material que estamos compartiendo, los contratos según los sujetos, podemos encontrar contratos individuales de trabajo, que es el contrato que se celebra entre un patrono y un trabajador, y tenemos el contrato colectivo del trabajo, que es el que se celebra entre un patrono o un conjunto de patrones y un colectivo de trabajadores, que ese colectivo nosotros lo podemos ver representado por un sindicato, una federación o una confederación de trabajadores. Bien. Y según su duración, podemos contar con trabajos a tiempo indeterminado, que está en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo. Aquí el trabajador lo contratan de una manera fija, no tiene fecha de inicio, pero no tiene una fecha de finalización. ¿Ok? Para la ejecución de sus labores y tenemos el contrato a tiempo determinado que se encuentra normado en el artículo 62 y 63 de la Ley Orgánica del Trabajo. Aquí, pues bueno, acuerdan, de acuerdo a la naturaleza de los servicios que va a prestar el trabajador, acuerdan la fecha de inicio y la fecha de finalización de esa relación laboral. Entonces, dentro vamos a decir, una de las condiciones para nosotros poder celebrar contratos a tiempos, ok, determinados, porque recuerden que según los principios constitucionales del derecho laboral, se consideran siempre a tiempo determinado las relaciones de carácter laboral. Nosotros tenemos unas excepciones que se encuentran fijadas en la ley por las cuales yo puedo celebrar contratos a tiempo determinado. Lo tenemos normado en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo y la primera excepción
para acelerar este tipo de contratos es cuando lo exija la naturaleza del servicio. Lo voy a simplificar con un ejemplo. Por decir, yo tengo una papelería y bien sabemos que en lo que es temporada escolar, pues hay un auge, hay un aumento en el volumen de las ventas y evidentemente las empresas pues requieren mayor fuerza, mayor personal de ventas como para suplir esa demanda, ¿sí? Entonces la empresa contrata personas por esa temporada, por ese periodo determinado de tiempo y esto puede ser, vamos a decir, fácilmente comprobable porque en los libros contables pues pueden ver el aumento de las ventas en ciertos periodos o en ciertos meses del año, ¿sí? Y esto pues es una prueba, es una causa justa y vamos a decir admitida para que se pueda contratar personas a tiempo determinado. Voy a contratar fuerza de ventas para una temporada. Igual en las temporadas navideñas los comercios aumenta el auge de ventas y pues evidentemente contratan a personas, pero van a suplir en ese periodo de tiempo. Seguimos cuando tenga por objeto sustituir provisional ilícitamente un trabajador o trabajadora, cuando un trabajador pida, vamos a decir, pida permiso para un viaje, pida permiso para una capacitación, se encuentre de reposo debidamente verificado por la seguridad social, ¿ok? Cuando se trate de trabajadores de venezolanos que van a prestar servicios en el extranjero, sí, queda su vacante, queda allí, vamos a decir, ese puesto sin nadie que ejecute las funciones. Yo contrato a alguien para que haga esa suplencia, por así decirlo, ¿sí? Pero va a ser únicamente por el tiempo en que el trabajador, vamos a decir, titular, pues se va a ausentar de sus funciones. Y cuando no haya terminado la labor para la que fue contratado ese trabajador. Otro ejemplo, yo contrato a un ingeniero para hacer la instalación de un servidor. ¿Sí? O hacer la instalación de una red. Se firma en ese contrato a tiempo determinado que va a ser una duración de 3 meses, pero por causas ajenas a la voluntad de las partes, por electricidad, por falta de herramientas, de materiales, en fin, lo que pueda suceder, no se pudo dar cumplimiento a ese lapso de tiempo. Entonces yo puedo renovar ese contrato a tiempo determinado, ¿sí? Para entonces poder concluir la tarea o el servicio para el cual yo fui contratado primeramente. Entonces, cerramos aquí. Estas son vamos a decir, las cuatro causales que me da a mí la ley que me permiten, em, vamos a decir, esas excepciones para yo poder firmar o yo poder convenir un contrato a tiempo determinado. Artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo. Bien, cuando nosotros firmamos o cuando nosotros vamos a convenir un contrato, bien sea a tiempo determinado o indeterminado, este contrato tiene que cumplir con una serie de requisitos, una serie de elementos esenciales para que este pueda ser considerado válido. Este contrato laboral, estos elementos los encontramos normados en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Trabajo. Vamos a decir, estos elementos se encargan como de recopilar la información básica de las partes que van a intervenir en este contrato. Sí, entonces aquí podemos ver los datos de las personas intervinientes, lo que es el patrón y el trabajador. En este caso de que se dé pues con una persona jurídica, con una compañía, los datos correspondientes a denominación, domicilio y la identificación de la persona, de ese representante de la empresa, ese representante legal, la denominación del puesto de trabajo o el cargo con la descripción de los servicios que va a realizar. Esto sí se tiene que hacer con la mayor precisión posible para que no vaya a haber inconvenientes a futuro, la fecha de inicio de la relación de trabajo, la fecha de finalización, si es a tiempo indeterminado o para un trabajo determinado, em, la obra o labor que se debe realizar, ¿ok? Ese conjunto de funciones que va a desarrollar el trabajador, la duración de la jornada ordinaria de trabajo, no es lo mismo horario que jornada de trabajo, si va a ser una jornada diurna, nocturna o mixta, el salario, el pago que se combinó, ¿ok? Cómo se va a calcular y cómo se va a pagar ese salario, el lugar donde se van a prestar esos servicios, vamos a decir, si
Si la empresa o su representación pues tienen convenciones colectivas, acuerdos colectivos, pues bueno, hacer mención a ellos, el lugar donde se celebre el contrato y cualquier otra especificación que sea pertinente, ¿ok? Que sea lícita y los demás que puedan establecer distintos reglamentos en la ley. Entonces ya sabemos, para realizar un contrato de trabajo, sea a tiempo determinado o indeterminado, tomar siempre en cuenta los elementos del artículo 59 de la Ley Orgánica del Trabajo. Seguimos entonces con el tema, con el apartado correspondiente al salario. ¿Qué es el salario? Simplemente esa contraprestación dineraria, ¿ok? Que otorga el empleado al trabajador en ocasión a la prestación de sus servicios o en ocasión al desarrollo de sus funciones, al cumplimiento de su trabajo. Este nosotros lo encontramos en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo y este artículo nos dice que el salario se refiere a la remuneración, provecho o ventaja, o cualquiera que fuera su denominación o método de pago, o método de cálculo, perdón, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal que corresponde a ese trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio. Entonces, esto lo que hace, pues bueno, es reafirmar lo que les mencioné hace un momento, es esa contraprestación dineraria que otorga el empleador al trabajador en ocasión a la realización de su trabajo, en ocasión a la prestación de su servicio, el cumplimiento de sus funciones. Aquí en la ley nosotros también encontramos especificados los tipos de salario con los cuales nosotros nos podemos encontrar. Como primer punto tenemos el salario por unidad de tiempo. En este caso, vamos a tomar en cuenta es el tiempo empleado para para la realización de la actividad encomendada, ¿sí? Este lo encontramos en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Trabajo. Aquí, pues bueno. Por lo general, podemos tener en cuenta como ejemplo, pues esos trabajos que se pagan, pues una jornada de 8 horas, una jornada de 6 horas, ¿ok? Aquí yo voy a tomar en cuenta para el pago, es el tiempo, ¿ok? Que le lleva a ese trabajador estar, vamos a decir, estar al servicio de ese patrón. Tenemos de como segundo elemento, segundo tipo de salario, el salario por unidad de trabajo, pieza o destajo. Este lo encontramos en el artículo 114 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y aquí es cuando se toma en cuenta la obra realizada por el trabajador sin usar como medida el tiempo que le empleó. Aquí sí podemos tomar un ejemplo. Yo contrato un taller de confección, un taller de costura. Yo tengo costureras y yo mi contrato de trabajo es para sacar 50 camisas semanales. O mejor dicho, no es por semana porque aquí no estamos tomando en cuenta el tiempo. Yo le pago a la persona para que saque 50 camisas. Evidentemente, sacó las 50 camisas, yo le voy a pagar $1 por camisa confeccionada. Un ejemplo hipotético, ok, me entrega las 50 camisas, yo realizo el pago por esas 50 camisas. Aquí realmente no importa cuando nosotros hablamos de que no voy a tomar en cuenta el tiempo, pues evidentemente, si el patrono asigna esta labor, pues van a haber unos lapsos. Pero aquí no importa, pues, si yo completo mi trabajo o mi tarea o mis unidades de trabajo antes, lo que importa es que yo genere esas 50 camisas. Entonces, por eso se dice salario por unidad de trabajo, pieza o destajo. Y finalmente tenemos el salario por tarea. Lo encontramos en el artículo 115 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y aquí este salario nos dice que es aplicable para aquellos empleados que son contratados para realizar una tarea o una actividad en específico. Y aquí yo sí voy a considerar, si voy a tomar en cuenta el tiempo que le lleva culminarla, el tiempo que la lleva realizarla y del mismo modo el rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento, sí, es si la persona, el trabajador en este caso cumplió o no cumplió em, con lo pactado para lo cual fue contratado. Entonces, salario por tarea, por decir, retomamos el ejemplo del ingeniero que va a instalar un ordenador, que va a instalar un servidor. Entonces, sabemos, salario por tarea. Yo lo contrato, ¿sí? Para que hagan la instalación de ese servidor. No sé cuántas horas de trabajo vaya a tener al día, no sé cuánto tiempo
vamos a decir, le va a tocar, aunque yo establezco el tiempo, o el mismo ejemplo, yo puedo establecer 3 meses para la realización del trabajo, esta persona lo puede terminar antes o por causas ajenas a la voluntad de las partes, pues puede culminarlo después, le puede conllevar más tiempo. Entonces, aquí tenemos lo que es una recopilación de lo que es el concepto del salario y los diferentes tipos de salario que nosotros vamos a encontrar normados en la Ley Orgánica del Trabajo, artículo 113 al 115. Contamos con el salario por unidad de tiempo, por unidad de trabajo, pieza o estajo y salario por tarea. Y aquí tenemos, vamos a hablar un poco de lo que son los beneficios sociales de carácter no salarial o de carácter no remunerativo. Cuando nosotros hablamos de estos beneficios, nos referimos a aquellos, em, sí, beneficios que otorga la empresa, que otorga el empleador a su conjunto de empleados, pero que no van a formar parte de su salario, ¿ok? No forman parte directa de su remuneración. Estos beneficios como tal se ofrecen, es como una forma, es como un aliciente, una forma de tratar de mejorar la calidad de vida y la satisfacción de ese conjunto de trabajadores, fomentar lo que es esa lealtad, ese sentido de pertenencia y del mismo modo cumplir con ciertas obligaciones de carácter legal o regulaciones laborales. Aquí tenemos, este también lo encontramos en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo y entre ellos podemos encontrar lo que es el comedor o tickets de alimentación. Bien sabemos que el beneficio de alimentación no tiene carácter salarial, esto no va a computar en lo que son las prestaciones sociales del trabajador. Tenemos lo que son las guarderías infantiles, becas escolares, útiles escolares, ¿sí? Tanto para los hijos de los empleados como para los mismos empleados también. Tenemos lo que son los uniformes, los equipos de protección personal, las capacitaciones que se brindan a los trabajadores y los planes de salud. Ahora bien, ¿cómo puedo distinguir yo cuando un beneficio, una asignación tiene carácter salarial o no tiene carácter salarial? Aquí cuando nosotros o cuando la empresa otorga un beneficio de carácter no remunerativo, por lo general, esto no entra directamente al patrimonio económico del trabajador y el trabajador no tiene libre disposición de este beneficio. Por decir, yo voy a otorgar el beneficio de alimentación. Yo anteriormente, o bueno, ahorita todavía hay empresas que lo otorgan así, lo entregan por tarjetas de alimentación, pues bueno, y solamente pueden comprar ciertos artículos limitados para ellos, o por lo menos si yo tengo el beneficio de un comedor, yo le ofrezco ya la comida preparada y servida al trabajador, el trabajador no tiene libre disposición de ese beneficio. Otro ejemplo lo podemos ver cuando las empresas van a brindar el servicio de guarderías infantiles, por decir algo, o esa beca estudiantil para un hijo del trabajador, ese dinero no entra directamente a la cuenta del trabajador, sino que la empresa o el empleado en este caso solicita una factura a la guardería o al centro de educación inicial, la consigna en la empresa y la empresa realiza el pago directamente a este instituto, a esta guardería, a este centro de educación, ¿sí? Entonces, aquí lo que me diferencia un beneficio de carácter no salarial, no remunerativo, es que el trabajador no tiene libre disposición de él. Si en este caso el patrono quiere otorgar un beneficio, por decir, para los útiles de los hijos, y él quiere darlo como un bono y lo deposita a la cuenta del trabajador, pues lastimosamente eso pasa a ser un beneficio de carácter salarial, porque el patrono puede tener la intención de que eso sea para útiles, pero como entró a la esfera patrimonial, a esa esfera monetaria del trabajador, y él tiene libre disposición de ello, pues ya pierde ese carácter no remunerativo y pasa a ser un beneficio de carácter salarial. Entonces, es bueno que nosotros tengamos esa capacidad para poder diferenciar, para poder distinguir cuando un beneficio, una asignación reviste carácter salarial o reviste de carácter no salarial. Bien, dado la conceptualización o la definición de lo que es el salario, los diferentes tipos de salario que nosotros vamos a encontrar en la ley,
cuando una remuneración o cuando una asignación reviste carácter salarial o no, tenemos entonces lo que es el régimen salarial. Aquí vamos a diferenciar lo que es el salario normal de lo que es el salario integral. Esto también tiende a generar bastante confusión y es importante que se deje establecido, se deje claro lo que vamos a considerar como salario normal y lo que vamos a considerar como salario integral. Entonces, ¿qué es el salario normal? Lo encontramos identificado en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo y se refiere o indica el salario normal es aquella remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente, ¿sí? Por la prestación o en ocasión a la prestación de su servicio. Cuando nosotros decimos que es de forma regular y permanente, pues estamos hablando de esa serie de asignaciones que se generan justamente en ocasión a la realización del trabajo de esa persona, de ese trabajador, en ocasión a la prestación del servicio. Cuando él se encuentra, vamos a decir, bajo las órdenes o a la disposición, ¿ok? Del, de- del patrono en este caso. Entonces, ¿qué vamos a considerar salario normal? Todo lo que se desprende en ocasión a esa relación laboral, en ocasión a esa prestación del servicio, aparte de lo que es su salario básico, por así decirlo. Sí, tenemos el bono nocturno, que es ese bono que se genera por la prestación de servicio en horas nocturnas. Tenemos las horas extras, ¿ok? Horas extras bien sean diurnas o nocturnas, que es ese trabajo que se genera en horas que ya no están contempladas dentro de la jornada laboral, dentro de su horario de trabajo. Tenemos el trabajo en día feriado o en día de descanso y tenemos también lo que es el bono vacacional. Todo lo que se desprende en ocasión a la relación del trabajo lo vamos a considerar salario normal, lo que el trabajador recibe de forma regular y permanente, ¿sí? Esto quiere decir que porque en un mes el trabajador no trabajó o no laboró, no ejecutó funciones en horas extras y en el otro mes sí, esto no le va a quitar ese, vamos a decir, ese carácter de salario normal a esas horas extras. Sí, cuando nosotros decimos de forma regular y permanente, pues bueno. Hablamos como tal de ese salario, de ese monto que se fija, que se estima mensual, que lo podemos cancelar de forma semanal, quincenal o mensual, ¿sí? Vamos a hablar en sí de lo que es ese salario que se combinó entre el patrono y el trabajador, pero del mismo modo. También contempla todas estas asignaciones de las cuales estamos hablando: bono nocturno, horas nocturnas, días feriados laborados, bonos de productividad, ¿ok? Las variaciones de carácter, vamos a decir, variables, también son consideradas salarios normales. Y tenemos lo que es el salario integral, que el salario integral solo y únicamente, escúchenlo bien por favor, solo y únicamente lo vamos a tomar en cuenta para el cálculo y posterior pago de lo que son las prestaciones sociales. Esto lo encontramos en el artículo 102, 122, perdón muchachos, 122 de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Y qué debemos hacer para nosotros obtener el salario integral? Debemos tomar en cuenta lo que es el sueldo normal o el salario básico, las utilidades o su porción de utilidades y el bono vacacional. Entonces, nosotros sumamos salario, utilidades más bono vacacional. Eso es lo que me va a dar a mí el salario integral, el cual lo vamos a aplicar única y exclusivamente, muchachos, para el cálculo de prestaciones sociales. Em, para los que tengan la oportunidad de ver el encuentro, si no, igual lo voy a dejar por el foro, ¿ok? De la materia. Me gustaría que para el desarrollo del segundo módulo trataran de venir acá presencial para nosotros poder realizar ejercicios prácticos, porque ya vamos a entrarnos en lo que es el régimen salarial. Vamos a empezar a calcular salarios, vamos a empezar a calcular lo que es el salario semanal, el salario por hora, el salario mensual, vamos a empezar a calcular horas extras, bono nocturno. Bien, vamos a ver lo que es el cálculo de las vacaciones, entonces de verdad que sería importante que ustedes pudieran acercarse y nosotros poder cuadrar entonces ese encuentro presencial y evidentemente pues las actividades que se desarrollen acá en aula pues van a tener una ponderación, van a tener una consideración para lo que sería la nota de la actividad sumativa de ese segundo encuentro.
Entonces, cualquier sugerencia que ustedes quieran realizar, cualquier inquietud, por favor, ya saben, se comunican conmigo a través de la plataforma de la mensajería instantánea y allí nosotros vamos a poder entonces convenir lo que las actividades que vayamos a realizar para tanto desarrollar el módulo y posteriormente realizar esas actividades evaluativas. Entonces, muchachos, de verdad ha sido un placer, muchísimas gracias por su atención. Estoy atenta a cualquier duda que ustedes puedan tener con relación al desarrollo de este módulo. Cuentan con material de consulta, con material allí en la plataforma para que ustedes lo puedan, vamos a decir, consultar, lo puedan revisar, puedan estudiar para la actividad que tienen pendiente. Entonces, bueno, muchachos, de verdad que muchísimo éxito en el desarrollo de su actividad evaluativa y les reitero, me encuentro a su disposición para solventar cualquier duda que ustedes puedan tener. Feliz tarde.